Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y estamos en el canal de noticias, y en este caso vamos a hablar sobre este caso de Daniel Sancho, este caso macabro, y en todos sitios, ya sean medios digitales, televisión, prensa, incluso compañeros en YouTube, pues no hacen más que sacar noticias todo relacionado con el supuesto criminal o el criminal confeso Daniel Sancho y todas las informaciones que se puedan conocer sobre él. Pero nadie habla sobre la víctima, sobre esa persona que brutalmente ha sido asesinada, esa familia tampoco que tiene que sufrir la pérdida de esa persona, que estoy hablando de Edwin Arrieta. Y a través de un medio digital vamos a hablar cuáles serían los deseos, o más concretamente 3 deseos que tiene la familia de Edwin para que se consiga hacer justicia. Ya sabéis que yo voy a dar en la medida de lo posible opinión sobre lo que vamos hablando en este vídeo a raíz de ese medio digital. Sabéis que también podéis dejarme vuestras opiniones, siempre con respeto por el tema del que estamos hablando, y vamos a ver qué es lo que dicen, cuáles serían esos 3 deseos. Como veis en el título, dicen los 3 deseos de la familia de Edwin Arrieta para que se haga justicia. Este artículo viene del medio digital La Razón, en el que nos explican un poquito más todo esto, y dicen que la familia de Edwin Arrieta ha esperado a conocer las intenciones de la justicia tailandesa respecto a Daniel Sancho para dar un paso al frente. Hasta que no se ha celebrado la rueda de prensa, ya sabéis que sucedió hace unos días, en la que se ha informado de que el caso estaba cerrado, que sabemos que de momento no es así, puesto que al día siguiente de esa rueda de prensa se le hizo otro interrogatorio a Daniel Sancho cuando estaba en la cárcel, que duró unas 2 horas y media aproximadamente. De eso pues todos dedujimos de que el caso no estaba cerrado del todo, aunque dicen que no está cerrada la investigación. Entonces por eso podría ser que han acudido a la cárcel a hacerle ese último interrogatorio, que no descartamos que haya alguno más. Y dicen que la acusación formal del detenido le llevaría irremediablemente a la condena perpetua, a la condena de muerte, y muchos apuntan a que este no sería el mejor final para él, puesto que de esa manera, pues dicho coloquialmente, dejaría de sufrir. Solo un milagro puede sacarle de la pena capital, pues el hecho de que premeditase el delito no le ha beneficiado. Pero eso poco o nada le importa ahora a la familia de Edwin, que tan solo lucha para que se haga justicia, lógicamente, sea cual sea, y que no se mancille el buen nombre de Edwin, que si no lo sabéis, están ahora sacando informaciones que lo están dejando en mal lugar, sobre todo en su profesión, puesto que, imagino que lo sabréis, él era cirujano, concretamente cirugía plástica es lo que realizaba, y ahora está saliendo como que no era un buen médico, que incluso amenazaba a los pacientes. Bueno, todo la verdad es que bastante fuera de lugar, como si encima ahora tuviéramos que sacar los trapos sucios de una persona a la que han asesinado tan cruelmente. Siguen diciendo en el artículo que este es precisamente una de sus principales preocupaciones, después de que el nombre del cirujano colombiano haya sido relacionado con el peligroso mundo de la mafia, con negocios turbios y con una relación sentimental marcada, truculenta y poco comprendida. Algo que, ya os digo, aparte de todo lo que está saliendo ahora a la luz de supuestos clientes que han pasado por las manos del cirujano, pues como os he dicho, lo están vinculando a muchas otras cosas, como dando a entender que Daniel Sancho lo único que podía hacer es lo que ha hecho, como si el malo fuera Edwin, que yo siempre digo que este tipo de cosas, da igual lo que te hagan, nunca está justificado que termines con la vida de alguien. Pero bueno, parece que muchos medios es lo que están intentando hacer. Si lo han querido hacer a través de un nuevo comunicado, estas palabras de la familia de Edwin de prensa remitido a los medios y que su propio abogado ha leído desde el plató de Telecinco, Así es la vida, acatando con ello el encargo de representar los intereses de la familia desde los medios españoles, porque si no lo sabéis, en los medios españoles no paran de dar informaciones
todas supuestamente venidas desde medios de Tailandia y también algunos de Colombia, puesto que Edwin era de allí, y la verdad es que, bueno, están saliendo muchísimas informaciones que a veces es hasta difícil saber si son verídicas o no. Pero bueno, como la familia de Edwin sabe que en España se está hablando mucho sobre el tema, lógicamente porque Daniel Sancho es español. Incluso si no lo sabéis, él mismo le ha preguntado a su madre si hay muchos medios hablando sobre el tema, algo que él sabe que eso le podría ayudar. Y entonces ha salido, como os digo, Luis Romero, que es el abogado de la familia de Edwin, en este medio de Telecinco para dar este comunicado. Y dice que como así están haciendo dos compañeros de profesión con la defensa de Daniel Sancho en televisión, que si no lo sabéis no tiene uno, sino dos representantes, la familia, que cuando no sale uno en un sitio sale otro, y están pues dando comunicados continuos. Dicen, la familia de Edwin Arrieta ha contratado los servicios del citado letrado para que en los medios españoles se trate bien la memoria del cirujano. Así, ha procedido a leer un escrito, y yo os lo voy a leer también textualmente. Dice, la familia se encuentra muy golpeada por la pérdida del doctor Arrieta. Por eso, para no añadir más dolor al que está haciendo frente, piden 3 deseos. El primero es que el juicio sea rápido, que la sentencia sea condenatoria y que sea cual sea será respetada, porque como bien ha dicho la policía, hay una prueba sólida que demuestra la culpabilidad de Daniel Sancho. Es por este claro motivo que se ven en la obligación de enumerar su segunda petición. Y dice también tal cual el comunicado: el señor Edwin Arrieta no es culpable de su propia muerte y no se le debe revictimizar hablando de su condición sexual u otros aspectos, porque se desvía del debate principal. Creen que eso es un golpe bajo que desvía la atención de lo que de verdad importa, que es un crimen macabro, como bien yo he dicho anteriormente, que no hay justificación alguna para terminar con la vida de nadie. Pero también, por último, dicen que esa tercera petición es que exista una colaboración fundamental entre los 3 países que os he citado yo antes: Colombia, España y Tailandia. Colombia porque Edwin era de allí, España porque Daniel Sancho es de aquí, y Tailandia porque es donde no solo se está juzgando o se va a juzgar a Daniel Sancho, sino es donde se ha cometido el crimen. Y dicen que para hacer frente al proceso penal contra las injurias que se puedan estar haciendo contra la memoria del doctor Arrieta, pues piden esta colaboración entre los 3 países. Y es que en definitiva ya no pueden recuperar a su ser querido, pero al menos sí pueden luchar para que su asesino responda ante un juez por sus acciones y de paso salvar el nombre del fallecido. Algo que, como yo os he dicho, pues la verdad es que veo bastante mal que estén haciendo pues este tipo de cosas, puesto que qué culpa tiene el hombre, sea mejor o sea peor, de que pues alguien como Daniel Sancho, no sabemos muy bien por qué, cometa una atrocidad como la que ha cometido. Yo veo bastante bien el comunicado, creo que están en todo su derecho también de exigir que se haga justicia, faltaría más, que incluso ahora tenemos que escuchar cómo su madre dice que cree que Daniel Sancho es inocente, incluso están diciendo que las pruebas están manipuladas, dando a entender que él no ha sido, esto por parte de la familia de Daniel Sancho. Yo no sé vosotros qué opináis, ya sabéis que me lo podéis dejar todo en comentarios, a ver qué opináis sobre todo esto, por favor, con el máximo respeto. Espero que os haya gustado el vídeo, o mejor dicho, la información que os he dado. Si es así, podéis darle un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.